La música, el fútbol, las cuestiones populares, la educación, el poder de una canción, la magia de enseñar. ¿Cómo se logra conectar todo esto a través del arte? Bueno, hay un músico uruguayo que lo logra y con él vamos a estar hablando esta noche. También lo vamos a escuchar porque se vino con su guitarra. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. ¿Qué va a ser pan y circo? Esto es un arte. Si es la historia también jugar, se hizo carne en este lugar. Y siento más orgullo de ser parte, de creer y de valorar cuando escucho al maestro hablar. Entre tanto frío multinacional se vino a colar, maestro de escuela, embajada de una forma de pensar, de representar, llevar la bandera. Y con Gerardo Dorado, el alemán, vamos a charlar esta noche de todo esto que les mencionaba, no solo de música, porque a partir de la música se llegan a un montón de lugares. Gracias por acompañarnos, un gustazo tenerte acá en Lado B. Bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Bien, bien, por suerte. Bien de bien. Estás muy bien acompañado porque te veo ahí con la guitarra. Siempre, siempre esa compañía infaltable. Bueno, te vamos a hacer tocar un poquito, te vamos a escuchar también. Vamos arriba. Es un gusto. ¿Cómo no? Y te escuchábamos ahí a cantarle al maestro Tavares. Justo estamos ahí a poquitas horas de que arranque un mundial. Sí. El maestro tuvo mucho que ver con este mundial porque fue parte de esta selección que logró clasificar. Y vos le hiciste una canción hermosa ahí al maestro Tavares. Y yo decía recién, conectaba el fútbol, la música. Vos fuiste futbolista, jugaste en Sudamérica. Sí. ¿Qué pasó después, no? ¿Te dedicaste a la música? ¿El fútbol te dejó? ¿Cómo fue la cosa ahí? Bueno, yo creo que como la gran mayoría de uruguayos, nada, tenemos esa pasión de chiquitos, ¿no? Pensamos en eso. Y yo era lo que amaba hasta el momento en que conocí la música y bueno, ahí me di cuenta que mi amor era más grande por la música, ¿no? Ajá. Pero además el fútbol me fue abandonando también. Yo te contaba recién, vos me preguntabas de qué jugaba. Empecé jugando en el medio, en Sudamérica, después jugué de lateral y después jugué un poquito más para afuera de lateral, es decir, del otro lado de la cancha, no sé si me explico, esperando el turno. Ajá. Bueno, ¿y por qué esa determinación, decisión de escribirle al maestro Tavares? Tienen algunas cosas en común, vos sos docente, ahora vamos a hablar de eso, vamos a hablar de educación. ¿Cuándo dijiste, le voy a escribir al maestro y esa preciosa canción que le hiciste a él? Bueno, primero gracias por eso. Mirá, eso que decís vos, el hecho de que él sea docente y ver de la manera en que él hablaba en las conferencias de prensa, ¿no? Ya eso me generaba un montón de cosas, además de todo lo otro, ¿no? que es un poco, parecería menos importante. Sin embargo, yo en un momento me vi revolcándome en el piso en aquel partido contra Italia, ¿viste? Con el calor ese que hacía en Brasil. Después ese festejo, o antes mejor dicho, ese festejo en el 2010 de salir a la calle y encontrarte con un mundo de gente que iba caminando no sé para dónde, todas esas cosas yo no las había vivido nunca. Cuando venía un mundial yo tenía que hinchar, o nos hacíamos hincha de otros cuadros porque nosotros no íbamos básicamente. Entonces eso habría que agradecerlo, ¿no? Yo pensé que habría que agradecerlo y nada. Con eso y con un montón de otras cosas quisimos hacerle esa canción, que arranca con una charla que tuvimos con una docente amiga que se llama Sandra González. Una vez fuimos a un museo con unos gurises del aula comunitaria, estábamos mirando lo que era el Coliseo, y allí nos explicaban, ¿no? Eso que todos sabemos, ¿no? Metían a la gente allí, cuando el gobernante estaba en una situación compleja, lo que hacía era justamente el circo y darle pan a la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces mi compañera se me arrimó y me dijo, eso es el fútbol hoy, me dijo.
esto que se repite muchas veces, ¿no? Y yo arranqué la canción diciéndole que va a ser pan y circo. Esto es un arte. Es una dedicatoria para ella. Y ahí destacás también que es maestro de escuela, la escuela pública, la canción va por un montón de lugares interesantísimos. ¿Tuviste alguna devolución de él después? ¿Hablaste con él? ¿Cómo fue eso? Sí, la primera devolución fue, bueno, quien le llevó la canción primero fue el Palito Pereira, ahí hay una historia muy linda. Nos fue a ver a La Plata y cuando terminamos de tocar me dijo, esa canción, no sé cuánto, que le hiciste al maestro, es maravillosa, ¿vos me la podrías dar así yo? Grabame un pedacito, igual yo se lo llevo al maestro y capaz que me pone, me dice el Palito. tenía esa intención el Palito. Quería jugar, sí. quería meterse en el cuadro. Totalmente, siempre la luchó, pero Sí, increíble, increíble. Y bueno, después Tania también Ajá. le llevó la canción. Y bueno, tuvimos la suerte de ir un día al complejo. Justo el Palito al otro día juega contra Chile y mete un gol de cabeza, es un partido histórico. Y bueno, hace muy poco la gente de la Mutual le hizo un homenaje, ¿no?, a Tavares. Yo digo, me parece que falta todavía homenajearlo, pero bueno, le hizo un homenaje precioso en el cual exjugadores le decían cosas maravillosas y terminamos con la canción. Para mí muy difícil, ¿no? No lo quise mirar. Lo tenías ahí, le tocaste. Sí, claro, ahí adelante y miraba para otro lado. Pero bueno, la tarde yo me fui a dar clases al liceo, yo apago el celular, lo dejo ahí al costado y cuando terminó la jornada tenía un mensaje de un número que no conocía, me dice, bueno, soy Oscar Tavares y me gustaría hablar con usted. Yo dije, la pucha, si hubiese sido 5 meses antes, capaz que me estaba citando, ¿no? Jugabas ahí de lateral derecho, en lugar del Palito. No, y ahí hablamos muchísimo y nada, fue una charla que voy a retener siempre, ¿no? Él con la humildad de él me decía, ¿vos te acordás que estuviste en el Complejo Celeste? Me decía. Digo, no me acuerdo. Imposible olvidarlo. Claro, por supuesto. Vos sos docente de música, estás dando clase hoy, bachillerato, ¿no? Quinto y sexto. Sí, yo arranqué a dar clases a los 20 años, primero se dice tallerista o coordinando talleres de música, trabajé en primaria. Primero trabajé con gurís caminantes, ¿no?, y yendo a los jardines. Y después, bueno, empecé a hacer la carrera en el IPA, que me llevó un tiempo, porque es una carrera compleja, maravillosa. Y cuando, bueno, trabajé en liceos privados, en un liceo privado en particular, y cuando me recibí empecé a trabajar en lo público. Hoy estás comprometido desde siempre con la educación, no solo dando clases, sino desde la música. Tenés un tema que han tomado también los sindicatos de la educación en esta discusión que se está dando, ¿no?, de la reforma educativa, perfil de egreso se llama. Yo te puedo pedir que nos toques un poquito Sí, y después cómo no. me gustaría, después que te escuchemos, preguntarte algunas cosas, porque está interesante Dale. por dónde la encaraste. Para que quede constancia de que nunca se habla de eso, pero que en realidad se trata de eso, del perfil de egreso. Un objetivo se pone en perspectiva hacia adelante, futuro ciudadano el estudiante como resultante, y se moldea la escuela universal o inaccesible, de cosas priorizables, prescindibles, se hacen disponibles varias opciones. Hay una educación sin opiniones, tecnócrata cumpliendo las funciones que el mercado impone, o recipientes sentados repitiendo aquella ciencia, cansados de perder la competencia, forman la obediencia. Serán felices sirviendo de engranaje al mecanismo, la tele el sueño y otra vez lo mismo, utilitarismo. Si me preguntan, prefiero la tristeza a lo inconsciente,
que duela porque no es indiferente, porque está presente. De otras versiones hablaba de educar con más canciones, de riesgos que la libertad impone, de las discusiones al oprimido, libera de la histórica cadena, critica los cimientos del sistema. Ese es el problema. Preferiría que nuestra educación sea discutida y no subordinada a mercancía ni preestablecida. Si me preguntan, prefiero la tristeza a lo inconsciente, que duela porque no es indiferente, porque está presente. Pobres los pueblos que callan y que solamente acatan cuando su educación se mide en plata. Si solo se trata que el perfil de egreso siga sosteniendo esa idea de progreso, nos haga herramientas funcionales desiguales que caducan. Viva quien educa, viva quien educa, para cambiar eso. Bueno, gracias por esta versión, con una letra muy comprometida, que me gustaría detenerme en algunas cosas. Yo decía recién, este tema, perfil de egreso, lo toman distintos sindicatos de la educación, estas reivindicaciones que están llevando adelante contra el gobierno. Preferiría que nuestra educación sea discutida y no subordinada a mercancía ni preestablecida. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te sentaste a escribir? Obviamente que compartís esta letra, seguramente compartís muchos de los reclamos que hoy se están llevando adelante en este proceso de reforma educativa. ¿Qué pasó por tu cabeza allí? ¿Dónde te paraste para escribir esto? Bueno, primero que nada, también fue con la consulta y consultando a amigas, ¿no? A mi compañera, por ejemplo, profesora de historia, a esta maestra que te decía, Sandra González, a otra maestra, María Eugenia. Nada, y mostrando, che, ¿no te parece que esto habrá quedado demasiado así? Pero bueno, yo quise hacer un repaso medio breve y medio a los ponchazos, medio coloquial, de algunas corrientes pedagógicas, ¿no? Y también traerlo, esta canción tiene más o menos 1 año y medio, una cosa así, pero ya la había pensado desde antes, porque bueno, uno siempre tiene que estar cuidando, ¿no? Tiene que estar cuidando por dónde va la educación, por dónde va ese perfil de egreso, pensar que esas personas que van a egresar son las personas que te vas a encontrar en la parada, ¿no? Básicamente, que van a compartir contigo el lugar de trabajo. Bueno, ¿qué tipo de ciudadano queremos tener? Si pensamos que la educación realmente asemella, si pensamos que la educación es importante después de que el gurí viene comido de la casa, por ejemplo, ¿no? Básicamente viene con las cosas básicas, que a veces sucede que no. Y ese es un problema a trabajar antes que nada, ¿viste? Antes que pensar. Es interesante ese punto porque mucho se habla de los gurises, la cantidad de gurises que dejan el liceo, que es un dato de la realidad, pero también es interesante ver el trayecto de esos chiquilines, ¿no? El camino, y ahí también voy a los datos de pobreza infantil que tenemos en el país, que son tremendos. Entonces uno, para analizarlo, qué pasa con los liceales, primero hay que ver qué pasa antes, ¿no? Con los chiquilines, dónde nacen, los recursos que tienen, las posibilidades, si pueden ir a la escuela, si tienen las necesidades básicas también satisfechas. Hay un poco de eso también, creo, detrás de esa letra que vos escribiste. Sí, eso es fundamental. Yo creo que, la letra se centra más que nada en la parte educativa y capaz que eso, ¿no? Capaz que eso apenas lo toca, pero es sumamente importante, es trascendental. A veces tiene que ver con la cantidad de gurises que están escolarizados, ¿no? Es decir, por suerte tenemos un montón de gurises que entran, y gurisas, ¿no? Que entran a la escuela,
Y después muchas veces, nada, a veces se hace difícil mantener ese trayecto, se precisan de equipos multidisciplinarios fundamental, ¿viste? En el trabajo, porque los docentes, ya te digo, la carrera en el IPA y la carrera en magisterio es sumamente completa, ¿no? La otra vez escuchaba de Masi hablar, él decía que tenía amigos docentes en Europa que valoraban muchísimo, por ejemplo, el trabajo que se hace en el IPA, ¿no? Pero es necesario el trabajo de psicólogas, de asistentes sociales, ¿no? Porque cuando el gurí deja de venir, el docente no puede dejar los 30 gurises que tiene ahí para ir a buscarlo, ¿viste? Es como muy difícil. Y a veces, o yo diría que la mayoría de las veces, no tiene que ver con que el gurí se aburre en la clase, ¿no? Aunque el aburrimiento me parece que está demasiado vilipendiado. Me parece que hoy asistimos a un momento en el cual pensamos que todo tiene que ser alegría y tratar de que para que el gurí no se vaya a hacer cualquier cosa en la clase. No, a mí no me parece. Yo creo que la mayoría de los docentes no le parece eso. Nosotros trabajamos muchísimo con tecnología. Hace muy poco yo tuve una docente, Celeste Rosselli, que es docente de coro. Yo la tuve en la última materia que tuve y utilizaba un programa de trabajo en partituras que es parecido a lo que es Drive, ¿viste? De trabajo colaborativo. Sí, sí. Y eso ella lo lleva al aula hace 8 años ya. Y yo este año lo apliqué en bachillerato, es decir, y es maravilloso. Es decir, el docente siempre está intentando que su clase esté buena. Es lo que más queremos. Es lo que quieren todos los docentes. Es lo que queremos. ¿No? Pero lo que no queremos justamente es usar la misma lógica que, por ejemplo, traen algunos adolescentes de su casa, que es, ¿no?, la del celular, la de estar en todo momento cambiando, ¿no? Y no teniendo un momento de introspección, por ejemplo, ¿no? De aburrirte, porque del aburrimiento es donde nacen las cosas también. No tomar el aburrimiento como algo malo. Totalmente. Porque así también pueden surgir situaciones, ¿no? Claro. Sí. Si no, cuando todo viene digerido es complicado, ¿no? Uno tiene que poder pensar por dónde salir. Tenemos que hacer una pausa, pero nos vamos con música un poquito, ¿te sí, parece? Cómo no. ¿Tocás algo para ir a la pausa y seguimos charlando después? Dale. Podía haberla dividido en 2 la canción. Bueno, un pedacito del maestro. Dale, vamos, dale. ¿Qué va a ser pan y circo? Esto es un arte. Si es la historia también jugar, se hizo carne en este lugar. Y siento más orgullo de ser parte, de creer y de valorar cuando escucho al maestro hablar. Entre tanto frío multinacional se vino a colar, maestro de escuela, embajada de una forma de pensar, de representar, llevar la bandera. En un minutito seguirá hoy aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en la pantalla de TV Ciudad conversando con el alemán. Vuelvo a tu rol docente, que tiene mucho que ver con la música también, con lo que haces día a día. Hay un montón de situaciones. La docencia parte también de un lugar, pero llega a un montón de otros sitios. Sos docente de música y estás viviendo este proceso también de discusión en donde los docentes reclaman a veces que no son escuchados en este proceso de discusión. En ese sentido, ¿cuál es tu experiencia en esto que ha pasado en este último tiempo? Bueno, yo formo parte de APEMES. Me uní este año y nosotros tenemos asambleas, una vez por semana tenemos asamblea casi. Ahora está pasando que son casi siempre los domingos, entonces pesa, ¿viste? Claro. Pero está bueno, ahí APEMES es la asamblea permanente de profesoras y profesores de secundaria. Hay gente que está gremiada y hay gente que no está sindicalizada. Pero bueno, lo que sí se comparte es la preocupación de que, bueno, de varias cosas vinculadas con la música en la educación. Primero fue el recorte de la mitad de horas de coro, ¿no? Que fue algo medio bastante fuerte. Esos espacios que son tan lindos y que seguramente mucha gente debe tener recuerdos ahí de un lugar importante, creativo, de socialización.
Después, lo que está pasando con la no continuidad de la materia en los diferentes años, ¿no? Y con no entender bien el porqué, ¿no? Porque lo que a nosotros nos gustaría entender es el criterio pedagógico para que eso suceda. Y bueno, hasta ahora no hemos tenido mucha respuesta. En sí, cada vez que se nos ha llamado a participar o a presentar algún trabajo, lo que sea, nos juntamos en asamblea, trabajamos muchísimo para tratar de ser lo más concretos y entendibles, pero después lo que vemos es que no hemos tenido respuesta a eso, ¿no? Entonces, nada, más allá de que duela y que canse esto, ¿no? De que nos inviten en una especie de diálogo que en verdad no es, nosotros y las compañeras seguimos ahí al firme tratando de entender el porqué y tratando de defender justamente esta materia que para nosotros es tan importante, es lo que amamos. Ya te digo, a mí me cambió la vida el momento que yo entendí que podía hacer algo vinculado con la música. Porque la verdad es que, nada, a mí siempre me fue en la escuela más o menos, ¿viste? Cuando llegué al liceo y en el liceo conocí música, fue otro camino el que empecé a tomar en mi vida. Entonces, nada, uno lo dice por experiencia propia, lo dice por lo que vive día a día con los gurises y las gurisans. Por eso, ¿no? Porque nosotros queremos mucho a la materia y pensamos que es fundamental. Hay muchas cosas escritas, ¿no? en la neurociencia, hay muchas cosas vinculadas con la socialización, como te decía recién. Nada, esperando siempre respuesta y esperando también tener lugares donde poder expresar esto, que tampoco se está dando mucho eso, ¿viste? No tenemos muchos canales en los cuales expresar estas cosas. La música siempre está y sirve para un montón de cosas. Es otro lenguaje, es otro lenguaje que aparte tiene que ver con tu país. Claro. Construye, ¿no? Construye cultura, construye raíz de tu país. Básico, ¿no? Vos, por ejemplo, muchas veces los padres dicen, no, porque está todo el día escuchando no sé qué. Y bueno, nosotros tenemos esa labor de compartir con los gurises lo que comercialmente les llega, decirle, a ver, ¿qué estás escuchando? Y de repente decirle, mirá, esto, Mateo, ¿no? Claro. Todo el día con la musiquita, todo el día con la guitarrita. Están todo el día con la guitarrita. Alguna vez eso, pero está. Sí, más o menos. Bueno, hablando de guitarrita, de música, se viene un montón de shows, ¿no? Tenés Sí. unas cuantas fechas, contanos a ver por dónde te podemos ver, dónde te podemos ir a ver. Por lo pronto ya en estos días, ¿no? Sí, mira, bueno, el domingo tenemos la suerte, te hablaba de Raíz, vamos a ir con un tipo que es raíz de este país, que es el Numa Moraes. Hemos hecho versiones de canciones del Numa con la banda, nos hace muy feliz compartir con él este domingo en Montes. Ahí va. Vamos a estar. Si no llueve, Que no. estaremos ahí. Vamos a hacer lo que sea para que no llueva. Bueno, yo tengo por acá en Montevideo el 20 de noviembre en el Centro Cultural Julia Arévalo, en el Paso de la Arena. Impresionante el lugar. Vas con toda la banda ahí. Sí. Y el viernes 3, bueno, tu nuevo material, Construcciones, ¿no? En el Centro Cultural Artesano. Entradas a la venta en Ticantel, así que... En el barrio, ese es mi barrio. Es tu barrio, Peñarol. Ese es mi barrio. Exactamente, bueno. Y hay que pelear para que los barrios Y está divino, se llenen aparte, de el cultura. Centro Cultural Artesano. Ahora se viene la aldea dentro de un ratito que justamente se graba ahí, todos los días. Así que bueno, nos vamos escuchándote, por favor, te lo pido. ¿Nos regalás una canción para el cierre? Por supuesto. Bueno, y te agradezco mucho tu visita esta noche aquí en Lado B. No, yo te agradezco a vos la nota y a toda la gente que está trabajando acá. Bueno, y te vamos por a el escuchar. recibimiento. Dale. Se levantaba siempre primera, invierno, otoño y en primavera. Dotada de estrategias sin final, yo nunca me quería levantar. Mi madre me mandaba a la escuela, merienda en bolsa, pan con manteca. Yo tuve quien me dijo eso está mal, quien me enseñara un caminito para andar. Hay quien no podrá sentir lo mismo, derrumbándose al abismo, sin motivo ni razón. Si solamente como el resto de la gente refleja lo que aprendió. Sin ir a la escuela, sin tener la panza llena, si no hay nadie que te explique cómo es. Lo que te muestran de botija como malo, como bueno,
lo aprendes. La 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 la